Mesoamérica prehispánica. Tipos de sacrificios que se acostumbraban en Mesoamérica. Y no solo los mexicas y mayas. Los pueblos que se acostumbraban a hacer sacrificios tenían dos variantes. La primera de ellas es donde el dios se sacrificaba por los humanos o sacrificaba un humano, mientras la que voy a contar es donde el propio humano sacrificaba a otro humano para honrar a los dioses. Los instrumentos más usados en los sacrificios eran los cuchillos de pedernal y la obsidiana para la extracción del corazón y el hacha para la decapitación. Todos estos rituales de sacrificio eran hechos en la piedra de sacrificios y la más conocida es la de los aztecas. Así, al dios Huitzilopochtli, después de sacar el corazón y presentarlo hacia el dios, este se le presentaba a 3 puntos cardinales y al final se colocaba el corazón, que latía aún, en un recipiente. En este momento, los 4 sacerdotes que sostenían el cuerpo de pies a manos arrojaban el cuerpo por una escalinata. Uno de los sacrificios más conmemorables fue la de la conquista, que se sacrificaron alrededor de 20,000 víctimas, o por lo menos es el estimado, en tan solo 4 días, por la llegada de los españoles. Ese sacrificio de 4 días no era muy creíble. ¿Cómo pudo ser tan organizado? Así que se tomaron en cuenta las siguientes medidas. Cada uno de los sacrificios duraría alrededor de 2 minutos cada uno. Eso daría que 30 hombres podrían ser sacrificados por lo menos en el altar a lo largo de 10 horas. Eso quiere decir que 30 hombres podían haber sido sacrificados en el altar, que hubo alrededor de 18 altares en uso en aquellos días. Al multiplicar 120 por 19 tenemos alrededor de 22,180, lo que hace que el número estimado sea creíble. Pero los mexicas o aztecas no eran los únicos que usaban sacrificios. Los sacerdotes o gobernantes, quienes realizaban las ceremonias, según los pocos registros, no eran los únicos pueblos. Todos los sacrificios se llevaban a cabo según cada mes del año y tenían que sacrificar a base de eso, tomando en cuenta que existe un calendario de 18 meses con 20 días y 5 de ellos eran acacios, donde no se llevaba a cabo rituales. Esos días eran llamados Memontemi. Los sacrificios no se tomaban al azar. Las personas eran específicamente planeadas a rasgos particulares y a veces criados para su destino. Los capturados en la guerra, como eran los más poderosos guerreros, eran sacrificados al sol para alimentarlo con su fuerza, mientras que en los sacrificios donde había niños con 2 remolinos en la cabeza eran para los dioses del agua, entre otros sacrificios. Los lugares más comunes donde sucedían esos sacrificios eran en los templos, en las canchas de juego de pelota, cerros o montañas, o en un medio acuático como los cenotes. En algunos rituales se desmembraban los cuerpos, se ahogaban o incluso se cocinaban para ser servidos en banquetes. El pozole es una comida que originalmente se realizaba con carne humana. Los tipos de sacrificios eran los siguientes. La extracción del corazón es lo más común en los sacrificios. Normalmente, cuando aún latía el corazón, se presentaban ante un dios y luego hacían 3 puntos cardinales, donde luego eran colocados en un recipiente específicamente para ellos. Número 2. La decapitación. Esa práctica fue relacionada con el juego de pelota, Tausklik, y de los espectadores de renovaciones, los ganadores eran los decapitados y sacrificados. El desagollamiento. Este es uno de donde las víctimas se le torturaba la garganta hasta que se desangraban. Flechamiento. Muchos arqueros le disparaban contra de la víctima. Los chichimecas y toltecas lo usaban mucho, según sus registros encontrados. Quemados. Los mexicas eran los que quemaban a personas en honor al dios del juego Tuxtlehué. Ahogado. Estos eran lanzados a cenotes
o algunas lagunas en honor a los dioses del agua. Extracción de entrañas. Este es uno de los sacrificios más raros de todos. Este fue encontrado en un vaso maya de clásico tardío. Según sus registros, usaban este ritual. Al final de cada ritual eran aventados o despeñados. Estos eran lanzados de grandes alturas. Esos eran los sacrificios usados por el calendario de 18 meses y cada uno pertenecía a diferentes dioses dependiendo la temporada de fecha.